8 y el tomo número 10. El tema de esta noche es la tarea del Padre, la tarea de los padres. Amén. Estábamos diciendo en un pequeño preludio, no ante las cámaras, de que en este estudio vamos a entender un poco el rol de lo que es el Padre, ¿verdad? Y estábamos hablando de que ninguna paternidad es fácil. La paternidad, ni siquiera la de Dios mismo, quien en su manifestación de Padre tuvo que soportar ver morir a su manifestación de Hijo. La manifestación de Dios fue una cosa tremenda porque hay un verso en la palabra que dice que el Padre no quiso ni mirarlo. ¿Lo han leído? El Padre no quiso ni mirarlo porque llegó un momento en el sendero de la vida de Jesús, que es Dios manifestado en carne, cuando Él cruzó una vereda muy complicada, una encrucijada de dolor donde tuvo que hacer decisiones. Las decisiones que Él tuvo que hacer tenían que ver contigo y conmigo. Así que la de Él fue complicada. Imaginemos cómo sería una experiencia de esa magnitud para nosotros si tuviéramos que sacrificar a un hijo para que otros estuvieran bien. Si usted piensa en ese concepto, no todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo. Hay cosas que son demasiado complicadas. Jocosamente estábamos hablando hace un ratito de que cuando el niño cumple 2 o 3 años, le llaman los terribles 2 o 3, los padres piensan que esa época es complicada, pero es hasta que el niño llega a tener unos 13 años. Cuando se convierte en un teenager, ahí es donde empieza tu preocupación de verdad. Cuando saca la licencia de conducir, ahí te preocupas más todavía. Y oye, el padre quizás viendo televisión, pero mirando por la ventana. Las madres que son un poquito más condescendientes, y me perdonan los padres, pero ellas se preocupan un poquito más. No sé si es porque esas criaturas salieron de sus propios tejidos y en un momento indicado esa criatura estuvo entrelazada físicamente con la mamá, ¿no? La mamá da vueltas y mira por la ventana y quizás Rodolfo está viendo la televisión y ella le dice: Rodolfito no acaba de llegar, y son simplemente las 9 de la noche. A veces nos preocupamos por nuestros hijos de esa forma. La paternidad puede ser una difícil y dolorosa experiencia, oiga bien, si no tenemos a Dios en nuestras noticias. Las noticias es todo eso que usted sabe. A la hora de entender cómo criar a nuestros hijos para que sean gentes útiles, primeramente, obviamente, en la obra del Señor y también luego en la sociedad y, por supuesto, con sus propias familias cuando las tengan, ¿no? Fíjese, los valores que un hijo pasa a su familia son los valores que su familia le pasó a él. Hay muchas cosas que mi mamá me dijo a mí que yo no las entendí hasta que ella no se ausentó. Cuando ella se ausentó de una forma bien misteriosa, yo comencé a pensar en todas aquellas cosas que ella me decía, todos aquellos consejos que me daba. De momento como que me vinieron a la mente como una grabadora. Y yo soy de los que repiten mucho. Y a mis hijos yo les repetía las cosas muchas veces. Y uno de mis hijos, el mayor, cuando tuvo que trabajar con su niñita de 13 años, que la muchachita estaba pero ultra rebelde, aunque no era de su propio matrimonio, ¿no? Pero un día, después de tantos años, me llamó llorando para pedirme perdón. Y entonces yo le dije: ¿qué te pasa, hijo? No, te llamé para pedirte perdón, porque yo sé que cuando yo era un teenager, yo me porté muy mal contigo. Y posiblemente hice cosas que quizás a ti no te gustaron. Y te estoy llamando para pedirte que me perdones. Imagínese usted, a esa hora. Y entonces yo le dije: no, hijo, despreocúpate, está todo bien. Después fue que comenzó a comentarme las cosas que le estaban pasando. Entonces me dice: papi, ¿y es verdad que lo que uno le hizo a los papás, después a uno le pasa el doble? Yo le dije: no, hijo, eso no es fácil, no es doble, es triple. Oiga, para él fue una lección tan y tan profunda, porque hay veces que a usted le pueden enseñar todas las cosas en una forma teórica. Y la teoría es muy buena, pero la teoría jamás reemplazará a la práctica.
La práctica es el jardín de la realidad, donde tú aprendes las cosas first hand, como dice el americano. Tú aprendes las cosas y las aprendes porque las aprendes. Porque la vida tiene una virtud para enseñarte las cosas que, mira, todo te va a llegar en su tiempo. Obviamente la persona que recibe el consejo pues quizá va a sufrir un poco menos. Por eso es bueno que nosotros como padres impartamos esa información a nuestros hijos para que nuestros hijos se beneficien de todo lo que le podemos brindar en el momento de su aprendizaje, porque esas cosas a la larga, como dice el dicho, dice que lo que en la juventud se aprende, toda la vida dura. Si tú lo aprendes de niño, puedes estar seguro. Es una regla bíblica. La Biblia dice, instruye al niño desde que es pequeño en su carrera, y cuando fuere viejo, dice, no se apartará de ella. Es un principio bíblico. Sencillamente lo tenemos que entender y lo tenemos que poner en orden. Ahora fíjese, hay cosas que los padres enseñamos a veces y lo hacemos en una forma incorrecta, porque nosotros decimos esta expresión muy famosa, do as I say, not as I do. Haz las cosas que te digo, no las cosas que me ves haciendo. Sin embargo, usted sabe que ese es el error más grave que puede cometer un padre o una madre, porque los hijos lo que aprenden de usted es lo que ellos ven de usted. No hay aprendizaje que un padre le pueda impartir a un hijo que sea más profundo que el aprendizaje de lo que el padre practica. Si el padre practica algo, su hijo va a aprender eso mediante la práctica de ese padre. La práctica, la vida, la vivencia, el ejemplo vivo es la forma de enseñanza más profunda que un padre o una madre pueden utilizar. Si usted quiere enseñar a su hijo, sea un buen ejemplo para él o para ella. Si usted es un mal ejemplo, la niña o el niño va a aprender lo que ve de usted. Por eso, esa frase de do as I say and not as I do, esa frase no cabe por la sencilla razón de que no es apropiada para enseñar a una criatura. Fíjese, el amor de Dios demostrado en nosotros por nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo tiene que ser el mejor ejemplo que demos a nuestros hijos. Si hay algo que usted le puede enseñar a sus hijos, es que ame al Señor sobre todas las cosas. Esa es la enseñanza más profunda que su hijo debe ver de usted. Yo tengo un hijo que desde pequeñito me vio dando gracias por la comida. Y ahora a veces cuando salimos a comer, cuando yo lo visito y salimos a comer, a mí hasta se me olvida de orar por la comida. Y lo veo a él que él hace una reverencia y ora por la comida. Esa es una de las cosas que le penetró, que se le quedó de una forma. Y entonces todos en la mesa, usted no se siente mal a veces cuando está en una mesa comiendo con gente y de momento ya usted se metió el primer bocado y ve que toda la gente está en una reverencia dándole gracias a Dios y usted ahí, Señor, gracias, masticando ya, ¿verdad? Los ejemplos que tú le das a tus hijos son cosas muy importantes. Las cosas que tú le enseñas son buenas, pero las cosas que ellos aprenden de lo que ven de ti son las mejores. Amén. Los hijos van a ser un reflejo de lo que ven en nosotros. Es necesario hablarles a ellos de nuestra naturaleza y de quién realmente es Dios en nuestras vidas y en sus vidas. Esa es la primera enseñanza que usted le debe dar a su hijo. En Deuteronomio, el capítulo 6 y versículo 7, lo vamos a poner en pantalla. Deuteronomio 6, 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, oiga bien, y andando por el camino, ¿y dónde más? Y al acostarte, ¿y cuándo qué? ¿No es eso 24/7? ¿Sí? Fíjate,
la guardia de un padre, lo que está diciendo ahí es no puede bajarse. Tú no puedes bajar la guardia. Cuando tú bajas la guardia, inmediatamente comprometes la seguridad del aprendizaje de ese niño o esa niña. Sigue diciendo, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjate, la costumbre judía, hermanos, era que en el dintel de la puerta, y todavía nuestros hermanos judíos lo practican. Usted ha visto que hay como unos libritos así, colocaditos en las puertas. Ya vienen hasta con los rotitos para ponerle 2 tornillitos. Y ahí está la Torá, ahí está la palabra del Señor, en diferentes sitios la ponen. Porque ellos siguieron este consejo. Y el consejo es bien importante de que tú eduques a tus hijos en esos. Ellos lo ponían en el dintel de la puerta de la casa. Se escribían algunas porciones de la Biblia. Y hoy día esa palabra debe estar en el dintel, mira, de nuestra mente. Debe estar en el dintel de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestra conciencia para llevarla con nosotros las 24 horas cada día de nuestra vida. Los que están criando hijos, usted no puede coger break. El famoso anuncio televisivo ese, que el padre abre la puerta y hace así a la puerta del niño y ahí está el niño en la cuna esperando a papi y él le dice, te estoy pidiendo que me dejes un día libre. No hay días libres para la paternidad ni para la maternidad. Una vez el niño nace, you're stuck with it. Estás con tu niño. Cumple los 18, todavía está contigo. 23, todavía está contigo. ¿Sigo? 26, 36. Algunos nunca se van. Por lo tanto, lo que tú les enseñas es importante. Los valores que tú les das. Yo pienso que no hay un placer más grande en un padre o en una madre de ver a su hijo o a su hija de 36 años en su casa todavía, pero que sigue unos principios preciosos de lo que le enseñaron. Que es un ejemplo. Y si tiene un bebé, como en algunos de los casos, ahora vamos a observar a ese padre o a esa madre impartir esa enseñanza que nosotros como padres le impartimos a ellos. Qué bonito es ver esa tradición repetirse, ¿verdad? Yo quiero reconocer a los padres y a las madres, a las abuelas y a los abuelos que están viendo ese cuadro en este día. Amén. Fíjense, vamos a entrar a un renglón que se llama la disciplina y la instrucción. Y este es un tema que no termina esta noche definitivamente, pero la disciplina y la instrucción también son parte sistemática de la paternidad. Cuando decimos paternidad, obviamente involucramos al padre y a la madre, ¿no? Observemos lo que dice Proverbios, el capítulo 13 y versículo 24, que vamos a explicar algo bien importante aquí. Mira cómo dice, el que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué dice? Desde temprano lo corrige. Ahora fíjese, la primera parte de este verso, la primera fase habló de decir castigo. En la segunda parte utiliza la palabra corrección o corrige. Fíjate, el castigo hay que entender esa terminología, porque a veces el castigo se ha convertido en algo muy inapropiado. Yo pienso que aquí en esta porción, lo que el sabio Salomón nos está diciendo es que la corrección comienza desde pequeño. La instrucción comienza desde pequeño. La disciplina comienza desde pequeño. Disciplina no es castigo, no confunda el castigo con la disciplina. Disciplina es la forma en que Dios nos va instruyendo y Dios nos va enseñando. Ahora, esto se ha malentendido porque tenemos que poner en contexto esto bien claro. Este verso, porque si se saca de contexto se puede malinterpretar el castigo y convertirlo en maltrato. Fíjese,
Y oiga, estamos en una sociedad presente que verdaderamente da pena el trabajo que los padres están haciendo con los hijos. Porque mire, hay padres que sencillamente no saben disciplinar y madres. En maltrato, que es lo que ocurre en la mayoría de las veces en donde se, en comillas, castiga tan fuerte, tan severamente a un niño que ha habido instancias en que se le ha quitado la vida a ese niño. Usted ha visto los casos por radio y por televisión de cómo un niño fue azotado tan fuertemente por su padre o por su madre. Estamos teniendo el caso de puros bebés, de criaturas que todavía maman y están siendo maltratados sencillamente porque el padre o la madre no tienen una educación apropiada. Hermanos, para criar hijos se necesita inteligencia. Para criar hijos se necesita sabiduría. Para criar hijos usted tiene que estar dotado de la sabiduría de Dios. Por eso es que está escrito que leímos de Deuteronomio, dice que la ataras a tu cuello, que la miraras al acostarte, que la miraras cuando te levantaras, porque es que tú no puedes ignorar el principio de educar a tus hijos. La educación de tus hijos es esencial. La educación de tus hijos determinará si tú vas a tener una vejez pacífica o vas a tener un puro infierno cuando llegues a viejo. Mira, hay hijos que acaban con los padres. Y cuando tú miras, la razón sencillamente fue que los padres no hicieron con ellos lo que tenían que hacer. El otro día yo vi un pequeño chiste donde había una sala y el padre estaba sentado viendo televisión, pero detrás de la silla del padre había crecido un árbol gigantesco con las raíces en la sala y todo. Y el niño está parado así mirando el árbol y el padre le dice: Jaimito, eso es lo que pasa cuando uno no escucha. Usted sabe que hay un dicho que dice que el palo se endereza chiquito. El árbol se endereza cuando está pequeño. Hace poco mi suegro, que nos visita a veces, tenía un árbol de mango y el árbol creció así dobladito y cada vez que se cargaba de mangos, todos los mangos los tenía el vecino. Y entonces él no corrigió ese árbol cuando era chiquito, pero un día se puso a pensar y dijo: en realidad no está tan grande todavía, yo creo que lo puedo corregir. Y agarró una soga de esas de barco y lo amarró y con una pateca lo fue tesando de un poste hasta que finalmente trajo el árbol hasta su terreno. Y lo trajo un poquito más y todos los mangos pues ya estaban a su propiedad. Oiga, lo tuvo amarrado como 6 meses y a los 6 meses le quitó la soga y el árbol se quedó quietecito en su parcela y ahora todos disfrutamos de los mangos al lado de la parcela. Porque, oiga, el vecino los tenía, pero la culpa fue de él que no lo corrigió cuando estaba pequeño. Fíjate, cuando tú miras estos principios que a veces Dios nos permite verlos hasta en la naturaleza, nos damos cuenta que verdaderamente tenemos que ponerle atención al trabajo de la tarea de ser padre. Hay padres que son muy lax, muy tranquilos con eso, y entonces los niños están creciendo. Y mire, el crecimiento de los niños es vertiginoso. El crecimiento de los niños es más rápido de lo que usted piensa. Yo le compré un carrito a mi nieto y ayer estaba en casa y ya lo veo que el carrito es muy chiquito para él y no tiene 2 años. Y me puse a pensar en eso y dije, estaba haciendo precisamente la lección. Y dije, pero pues si no tiene ni 2 años ya el carrito no le sirve, porque está creciendo demasiado de grande ya. Cada día que tú descuidas en la educación de tus hijos, es un día que perdiste de instruirlo como es apropiado. Ellos crecen rápido. Los niños de hoy día, mire, ese chiquito agarra el teléfono, él mismo le da la pantallita, aprieta las aplicaciones, busca el YouTube Kids, ¡pum!, lo toca y ahí se pone a ver sus videos. Y no tiene 2 años. O sea, nuestra niñez, la de hoy día, ha cambiado. Pero fíjese, el nivel de inteligencia de los niños de hoy es muy avanzado, porque vivimos en una era muy científica, vivimos en una era de una tecnología. Usted y yo jugábamos con
los tremendos carros que hacíamos nosotros para cargar la caña, que las ruedas eran latas de jamón picado, pegaditas así, ¿se acuerdan? Qué cosas tan bonitas. Yo tuve una niñez preciosa con eso. Ahora no, ahora hay un reloj que aprieta el botón y el carro le habla y va y le busca un jugo y se lo trae. Así está la tecnología. Entonces, si tú no le pones atención a la instrucción, el niño va a crecer doblado como el árbol de mango de mi suegro. Y tú no quieres eso, porque ponerle una soga a un niño después que está grande es complicado. Ya ellos tienen navajas de láser para cortar la soga. Y ya si tratas de educarlo cuando está muy mayor, ya no vas a poder. Por lo tanto, pon atención a estas cosas mientras tu niño está pequeño y pequeña. Amén. ¿Qué puede ser un castigo para un niño? A veces que preguntamos eso. ¿Qué puede ser un castigo? Por ejemplo, en la tecnología que estamos ahora, no siempre tiene que ser un castigo físico que le duela al niño. Hay gente que piensa que castigar a un niño es darle fuete. Y obviamente yo soy advocate de la chancleta, porque a mí la chancleta me hizo una criatura perfecta. Un niño bien portado. En casa había una chancleta y una vara de gandul, que cuando yo me salía del carril, la vara de gandul tenía un poder. Era una bala de gandul verde. Oiga, y cuando le daban con eso a uno, todos los pensamientos se te organizaban y los versos bíblicos te llegaban. Y todo se te acomodaba con citas y todo. Pero fíjate, hay formas de educar que no necesariamente son castigos físicos. Porque hay gente que piensa que castigar a un niño es hacerle algo que a él le duela. En realidad, como estamos en una época tecnológica, hay cosas que le duelen sin tú tocarlo. ¿Verdad? ¿Usted conoce alguna de ellas? Por ejemplo, a un niño usted le quita el celular y eso es peor que una carga de 30 correazos. Porque sin el celular yo no soy nadie, papi. Mi vida está destruida sin el celular. O si le quitas el walkie-talkie, porque ahora tienen walkie-talkie para hablar. Y over 10-4, nos vemos en la esquina. Así está la tecnología. Entonces tú tienes que aprender a educar a tus hijos y tienes que aprender a utilizar métodos que no sean castigar la carne. Cuando tú le castigas la carne, fíjate, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Así dice 1 Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, tu espíritu no hay que darle fuerte porque tu espíritu está unido con el Espíritu de Dios y más santo que ese espíritu no lo hay. Es igual de santo que es Dios. Fíjate. Tu cuerpo es un vehículo, diga vehículo, es un carapacho inanimado, no tiene voluntad propia, no tiene decisión propia. Tu cuerpo sencillamente es un estuche donde vive tu espíritu y donde está también el alma. Y a ese es que hay que enseñar. Tu alma es la que tiene que ser corregida. Tu alma es la que tiene que ser instruida. Tu alma es la que recibe la educación. Tu alma es la que se abate. ¿Se acuerdan el salmista que decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Tu alma es la que se entristece. ¿Se acuerdan a Jesús cuando decía, mi alma está muy triste hasta la muerte? Es tu alma. Entonces a tu alma no le puedes dar correazo. Tu alma lo que necesita es instrucción, educación, dirección. Tu alma necesita eso. Cuando tú vayas a disciplinar a un niño, piensa en esas tres sustancias, espíritu, alma y cuerpo. ¿A quién tú vas a educar en el niño? Piensa. ¿Al espíritu? Díganmelo en voz alta. ¿Al espíritu? No. ¿A la carne? No, tú no puedes educar la carne de un niño. Porque la carne es un vehículo que no tiene voluntad. Entonces, ¿a quién es que tú? Al alma. Ahora, dime una cosa. ¿El alma reacciona al fuete? El cuerpo reacciona, el alma lo siente. Dos cosas diferentes, ¿no? El alma expresa el dolor que el cuerpo está sintiendo. La tristeza, las lágrimas que salen por tus glándulas
de lágrimas las produce, el cuerpo las está sacando, pero es tu alma la que las mueve. Cuando tú sientes amor por una persona, no es tu cuerpo, es el alma que está dentro de ti. Cuando tú sientes compasión, cuando tú sientes pena, cuando tú sientes amor, mucho, mucho, mucho amor, quien lo siente es tu alma. Y obviamente el amor emana de Dios, pero es tu alma la que lo manifiesta y la que lo expresa a través del cuerpo. Por lo tanto, cuando tú eduques a un niño, piensa en ese principio, que tú estás educando, pastoreando un alma. Tú estás instruyendo un alma. ¿Se acuerdan en un libro profético antiguo que decía, oh almas adúlteras? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan otro verso que decía, el alma que pecare, esa morirá? No decía el cuerpo que pecare, no decía el espíritu que pecare, porque donde está toda la información es en tu alma. Y en el niño no es excepción. Ahora, déjeme decirle algo. Ese niño que usted tiene o esa niña que usted tiene, y ahora que digo niña, ¿dónde está Esther? La tienen escondida, amarrada con cadenas allá. Ok, perfecto. Esther es la nietita del pastor Nerio. Yo la quiero muchísimo, pero yo le digo a su mamá, manténla por lo menos 30 pies de lejos cuando empiece el servicio. Ella está ya disfrutando con su juguete. Un niño tiene un espíritu que el espíritu no es niño. El espíritu no tiene crecimiento en edad. El espíritu creado fue un espíritu maduro desde que lo hicieron. En ti crece tu cuerpo, en ti se desarrolla tu cuerpo, envejece tu cuerpo, pero tu alma no es afectada por eso. Tu alma sencillamente aprende, pero tu espíritu es el mismo que era cuando era un niño. Por eso fue que el Señor le dijo a Jeremías, allá en Jeremías 1:5, le dijo, desde antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Quieren ver un niño discutiendo? Mira el verso 6. Y yo dije, este es el niño, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Ahora mira el 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. Hablando con el embrión. ¿Por qué? Porque allí había un espíritu que era maduro. Y el Señor le dice, no digas que eres niño. Tú no puedes decir que eres niño. Los espíritus no tienen edad. Los espíritus son formados y no son afectados por el factor tiempo. El alma sencillamente aprende y se educa y avanza. El cuerpo llega a mayor y después adolescente, adulto, y después del adulto empieza a brincar para la tercera edad y de ahí comienza a decaer. Pero lo interior no envejece nunca. Fíjate, no envejece nunca. Cuando tengas la educación para tu hijo, para tu hija, ten presente este principio porque es muy importante. Y volviendo a lo del dolor del cuerpo físico, se le pasa al rato. Cuando tú le das al nene un fuetazo, se le pasa. Y al rato posiblemente ya empieza a hacer lo mismo. Y cuando tú haces eso, eso se convierte en lo que se llama un abuso. Porque castigar a un niño, mira, el primer correazo quizás tú se lo das porque lo quieres corregir, pero ya el segundo eres tú el que está enfogonado. Ya eres tú que tienes coraje. Y la saña, la ira tuya se descarga sobre el niño. Te lo dije. ¿Cuántas veces te tengo que decir? Pero voy. Y entonces ahí comienzas a encenderte en una ira. ¿Sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que la ira del hombre no obra conforme a la justicia de Dios. Cuando nosotros nos airamos, ¿quiere que le diga lo que es usted cuando usted está airado? Hay un filósofo griego que dijo que un momento de ira es un momento de demencia. Cuando a ti te da ira, tú te vuelves loco, ¿sí o no?
A veces se te van los estribos. Y cuando te da ira puedes cometer errores, puedes matar a alguien, puedes ofender a alguien, puedes decir algo que no tenías que decir, porque en la ira es cuando la palabra te dice que le pongas cuchillo a tu garganta. ¿Cómo es que dice? Dice, airaos, pero no pequéis. Después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira tú le tienes que tener un fusible sensitivo, que en un segundo ya corte la corriente para que no siga, porque entonces comienza a causar destrozos. Puede ser a un hijo o puede ser a una hija. Mira, da más resultado primeramente calmarlo con cualquier distracción y luego instruirlo. Por ejemplo, sentarlo en una silla y decirle el por qué va a estar sentado. A un niño tú le tienes que explicar eso. Yo estoy seguro que Esther entiende eso, ¿verdad? Yo voy a poner una foto de Esther para que los que están viéndonos por internet lo vean. Quitarle algún privilegio que tenga, como jugar, estar en el patio, o los más grandecitos, le cortamos la televisión. Ya la televisión a ellos no le importa. Si tú le quieres acabar con la vida, quítale el celular o la tableta, y eso es peor que crucificarlo. Porque cuando tú le quitas el celular, acabaste con él o con ella. Y todo lo que tú le pidas, él lo va a hacer o ella lo va a hacer. Sí, mami, sí, papi, porque ya quiere o él quiere su celular. Bueno, no nos vayamos muy lejos. A ti y a mí, cuando se nos pierde el celular o se nos daña, ¿verdad que lo que nos sentimos como que Cristo vino y nos dejó? ¿Verdad que lo sentimos así? El otro día mi celular estaba haciendo un upgrade, de esos upgrades que hacen, y estuvo ahí y de momento me di cuenta que había hecho como 200 y pico de cambios en el celular. Y cuando terminó de hacer los cambios, ni para atrás ni para adelante, no corría el celular. Les confieso que la vida pasó así y me abandonó. Porque tú no puedes vivir sin una cosa de esta. Mira, ahí está tu alarma, ahí están tus contactos, ahí está el Facebook, ahí está el WhatsApp. ¿Sigo? Ahí está el... ¿Cómo es que se llama el nuevo? ¿El IMO o IMO? IMO. No, el IMO ese es una maravilla, que tú ves a la persona con quien estás hablando. Ahora mi esposa me llama y yo, hola mi amor, y aunque esté todo grasoso, bien, aquí muy bien. Y entonces mantén la cámara ahí solamente en tu cara para que no te vaya a ver la grasa que tiene en la ropa. Pero cuando se te daña el celular, se te daña la vida. Por lo tanto, si quieres castigar a tu hijo, quítale el celular. ¿Qué clase de estudio bíblico, verdad? La computadora o la tableta. Hay padres que juzgan un tiempo necesario, ¿no? No vayas a desatar una ira sobre tu hijo. Sencillamente, córtale un poquito para que él o ella entienda lo que tú estás diciendo, ¿ok? Y si tú eres tecnológico, ponle un password, ¿sí? Le pones un password y lo dejas ahí puesto y él no va a intentar, a menos que sea un hacker. Si es un hacker, le pones uno de esos de la señal que le haces así y así y así y así y así y así, y esa jamás él la va a poder figurar. Los castigos deben de ser con entendimiento, con sabiduría. Es muy importante que nunca, mira hermanos, nunca los padres deben de castigar aún físicamente cuando tengan rabia. Si usted tiene rabia, tómese una pastilla de antirrabia, pero no vaya a castigar a su hijo cuando usted está bravo o brava. Deje que se le pase la ira, porque lo más posible es que usted va a cometer un error. Si tiene que hacerlo, no le dé golpes, muchas veces. El objetivo de que le duela su carne lo logra con una sola vez. Dicen los psicólogos infantiles, hermanos, que después del primer golpe, los demás son por la ira que la persona le está propinando el castigo, mas no por el objetivo de la corrección. A veces se pierde el enfoque de lo que usted está tratando de hacer con su niño, porque la ira entonces ahora lo sobrecogió a usted. Y usted de momento de Dr. Jekyll llegó a Mr. Hyde y lo está castigando y usted parece un zombie encima de él. No haga eso. Corrija con inteligencia. ¿Usted sabe cómo nos corrige el Señor a nosotros? Nos pastorea con sabiduría. Nos pastorea con inteligencia. El Señor lo hace con ese amor que nos tiene. Porque mira,
la corrección con el amor es la más efectiva. Cuando tú corriges con amor, el niño o la niña eventualmente entienden eso, eventualmente lo van a entender. Y si tú mantienes una postura correcta, va a llegar el momento que el niño o la niña se va a sentar solito, porque él tiene que sentarse solito allá o solita. Y de momento la computadorita empieza a correrle por la cabeza y el Espíritu Santo, que está dentro de él o ella, y el Señor le empieza a decirle, mira, eso no estuvo bien. Oiga, cuando Dios corrige dentro de nosotros, qué tremendo es, ¿eh? Tú quieres reconciliarte con todo el mundo cuando el Señor te toca. Por eso es que la palabra dice que cuando se presentara al altar para traer una ofrenda, dice, si te acuerdas de algo que alguien te hizo a ti, no algo que tú le hiciste a él. Lea ese verso bien claro. Te acuerdas de algo que alguien te hizo, dice, deja la ofrenda ahí y vete y reconcíliate con tu adversario. Después ven tranquilito y trae la ofrenda. ¿Sabes que cuando tú pides perdón o cuando tú aceptas tu culpa, esa es la señal más poderosa que hay de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de amor? Cuando tú te humillas, tú eres ensalzado. Cuando tú te bajas, el Señor después se encarga de exaltarte. Hay personas que no quieren humillarse. A veces piensan que ella fue la que me hizo eso, o él fue que me ofendió, que venga él y me lo diga. Esa actitud lo que hace es que te destruye por dentro a ti mismo. ¿Tú sabías que cuando tú mantienes unas raíces de amargura dentro de ti, te hace más daño a ti que a la persona? Está comprobado científicamente. Para que tú estés bien, debes estar en paz contigo mismo y con todos los demás. Y tus hijos no son excepción. Amén. Esto parece una consejería de psicología, ¿verdad? Voy a tener que leer un verso porque no quiero que sea eso. Siempre dígale al niño, infórmele, comuníquele, indíquele al niño o joven el motivo del castigo. Explícale, pero a la vez explíquele cuál es el proceder correcto de lo malo que ha hecho. Mire, hágalo con amor para que ellos comprendan que el castigo es parte del amor que usted le tiene a ellos. Cuando el niño vea eso, de momento va a decir, es por mi bien. ¿Has visto el comercial? Es por tu bien, es por tu bien, cómete las espinacas, es por tu bien. Si usted lo hace con cariño, si usted lo hace con amor y si usted lo hace con claridad, el niño o la niña lo va a entender. Lo va a entender eventualmente. No se le vaya a acercar y a decirle, acuérdate lo que le pasó, lo que te pasó la otra vez. No empiece con esas cosas, porque ahora, de momento, en vez de ser un padre amoroso, te convertiste en un verdugo afilando tu hacha. Mire, lo peor que un niño debe de ver en un padre o en una madre es un verdugo. El niño debe sentir confianza para venir a hablar con el padre, con la madre. Mami, ¿qué tú crees que debo hacer con esto? Papi, estoy a punto de hacer esto, ¿qué tú me aconsejas? ¿Ves? Y esas son las cosas que te dan a entender que tú estás haciendo un buen trabajo con tu hijo o con tu hija. Entonces, sea generoso en su apreciación también por ellos. Felicítelos cuando hayan corregido el proceder que provocó el castigo. Hay padres que a veces no le tiran ni una florecita a los hijos. Cuando el niño haga algo bien, cuando saca una buena nota en la escuela, si no te vino con los 4 puntos que tú querías en GPA, pero por lo menos te vino con un 3.5, un 3.8, oye, ¿qué es lo tuyo? Pues felicítalo y felicítala, papi, lo hiciste bien. Vamos a trabajar con esa clase de geografía que estás un poco flojo. O vamos a trabajar un poco con los estudios sociales. O papi, vamos a buscar una tutoría con Huntington Learning Center para que tu matemática mejore un poquito. Dele apoyo. Apóyelo, especialmente ahora que las clases van a comenzar. Dele apoyo a su hijo o a su hija. Ellos necesitan ver en ti un héroe. Cuando un hijo o una hija ven un héroe o una heroína en su padre o en su madre, eso es lo mejor que hay. Cuando están orgullosos de sus padres. Hay niños que a veces más consultan a un amiguito, pero qué lindo cuando
sienten la confianza. Déjame discutir eso con mami o con papi. Cuando tu niño se sienta a la mesa contigo y te dice, all right, mommy, I want you to tell me about the birds and the bees. Y comienzan a hacerte preguntas. Qué bueno cuando tú le comunicas la vida a tus niños. ¿Quién mejor que el padre? ¿Por qué los hijos tienen que ir a la calle a aprender las cosas de la calle y no de sus padres? ¿Verdad? Yo conozco unos padres, oye, que son tremendos. Sus nenes saben todo de sus propios padres, para que en la calle no le vayan a distorsionar la información. Fíjate. Y es bueno que tú te eduques con eso como padre y como madre, para que sepas qué tipo y qué calidad de información impartirle a tu hijo o a tu hija. Hay otra palabra que Salomón habla que está en Proverbios, el capítulo 19 y versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma. ¿Ve que ahí te explica quién es que está educando al niño? No es tu cuerpo, no es tu espíritu, es tu alma. Dice, no se apresure tu alma a destruirlo. Fíjate, a un hijo se le puede destruir con el castigo constante. Y sobre todo, como ocurre casi siempre, sin razón alguna. Hay veces que nos enfocamos tanto en el castigo que pensamos que el castigo es lo más importante. Hermanos, discípulos que me escuchan en esta noche, tu recurso más apropiado y más importante es la educación que tú le puedes dar. Es la información que tú le puedes impartir, no el castigo que tú le puedes dar. Ahí lo que te está diciendo es, cuando dice castiga, en realidad no es que azotes a tu hijo. Lo que te está diciendo es que lo instruyas en tanto que hay esperanza. Eso es lo que te está diciendo. Que le impartas disciplina y corrección. Que lo enseñes. Hay padres que castigan a los hijos físico y psicológicamente. Mire, en nuestras leyes escritas hay cargos de violación psicológica, maltrato psicológico, especialmente en las mujeres. ¿Por qué? Porque tú puedes dañar a una persona, a un niño tú lo puedes dañar con algo que tú le dices. Si usted le dice al niño, tú no sirves para nada, eventualmente lo va a repetir y va a decir, mi papá me dice que yo no sirvo para nada. Esas son expresiones que nunca, pero nunca deben de salir de la boca de un padre o de una madre. Nunca. Usted tiene que decirle, tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres gente santa, tú eres pueblo santo adquirido por Dios. Así es como se le habla a un niño, porque así la palabra nos habla a nosotros. Tienes que darle todo lo mejor. Cuando le hables a tu hijo, háblale de lo mejor, porque eso es lo que ellos necesitan escuchar. En tanto que hay esperanza, mira que te lo dice, no se apresure tu alma de padre o de madre para destruirlo. Los maltratos psicológicos, mira, hacen especialmente a los jóvenes personas inseguras, amargadas, aciertas, con muy baja autoestima, depresivos, algunos violentos. Son la generación que ven a la sociedad como sus enemigos. Pueden llegar a ser los delincuentes del futuro. ¿Y de dónde viene todo eso? De la enseñanza que le dieron en la casa. Cuando usted ve un hijo mal portado en algún lado, mal portado, piense, fue en su casa que fallaron. Y el pobre muchacho o la pobre muchacha ahora anda robando carros o vendiendo droga o haciendo cosas porque no tuvo instrucción. Los niños que son acosados con mucho castigo continuo se sienten rechazados y sin valor. Creen que no tienen esperanzas en la vida, mientras crecen se rebelan. Eso hace que no respeten a ninguna clase de autoridad. Y estamos ante una sociedad que está de esa forma, hermanos. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es disciplina balanceada. En la disciplina balanceada, una disciplina sin amor es abuso. Eso está subrayado ahí en su panfleto. Disciplina sin amor
es abuso. Los hijos que son castigados, escarmentados, disciplinados sin amor, pueden crecer retraídos, desanimados, resentidos y rebeldes. Veamos el consejo que Pablo nos da en cuanto a eso. Mira cómo dice Colosenses 3:21. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Esta expresión, la palabra exasperar, es una palabra sobresdrújula que envuelve un montón de cosas. Yo le puse ahí en su panfleto lo que puede ser. Puede ser angustiar, molestar, acongojar, desesperar, rabiar, exacerbar, encolerizar, enfurecer, impacientar, intranquilizar, inquietar, turbar, desquiciar. ¿Todo eso, pastor? No, es más, entristecer, aturdir, mortificar, consternar, martirizar, torturar, apesadumbrar, afligir, amargar, contrariar, abatir, y como si fuera poco, etcétera, etcétera. Cuando tú exasperas a un joven o un niño, le estás haciendo un daño psicológico terrible, porque no sabemos lo que va a pasar con él o con ella. Posiblemente se descompone mentalmente, porque todas esas cosas que se le dicen se le quedan en la mente. Por eso siempre digo, cuando eduques a un niño, no pienses que las palabras que tú le estás diciendo se están yendo al aire. Las palabras tienen un poder tremendo. Háblale las palabras correctas, que en un momentito, cuando estés solito, el Espíritu Santo lo va a coger y le va a decir: mira, esto que te dijeron es así. La mejor enseñanza es la que sale de adentro del niño. Después que tú se lo dices, él comienza a recapacitar. No sé cuántos de los padres aquí y de las madres han vivido esa experiencia, que en un momento dado su hijo ha venido: papi, tú tenías razón. O mami, tú tenías razón con esto que me dijiste. Esas cosas pasan. Y cuando esas cosas pasen, ten presente que lo que estás hablando, el viento no se lo está llevando. Por lo tanto, no te canses de enseñar. No te canses de disciplinar, porque eventualmente va a traer su fruto. Veamos nuevamente a Pablo aconsejando sobre esta delicada verdad. Vosotros, padres, no provoquéis a ira, rabia, cólera, irritación, violencia, rencor, encono, furia, odio o saña a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en ¿qué más? En amonestación del Señor. Fíjese, la forma más sencilla de provocar todos estos sentimientos en un hijo de cualquier edad es disciplinarlos sin amor, sin razón y sin sabiduría. Si lo haces así, no le va a penetrar la información. Ahora, disciplinar solamente para demostrar la autoridad en el hogar. Por ejemplo, hay hogares donde dicen: aquí se hace lo que yo digo. Y yo soy uno de esos, yo me identifico. En casa yo digo: la última palabra la digo yo. Como tú digas, Margarita. Tú no puedes ser un dictador en tu casa. Tú tienes que ser una persona que refleja el carácter de Cristo. Si tenemos en cuenta el concepto de la familia, debemos tratar de que todos en el núcleo familiar gocen de una feliz comunión. Eso significa, hermanos, comunicación. Comunión es comunicación. Los unos con los otros. En un hogar no hay jefe ni jefa. En su casa quien manda es el Espíritu Santo y Dios. Y usted es parte de la autoridad y usted no es la autoridad. Cuando tú educas con la autoridad de Dios, tú vas a tener unos resultados tremendos. Somos cabezas de familias donde practicamos el amar, donde dirigimos y donde conservamos, pero en el vínculo del amor de Cristo en todas nuestras vidas. Esa es la clase de esta noche para las tareas o la tarea de los padres. Gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos.